Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días mis hermanos, bienvenidos a nuestro devocional en casa. Mi nombre es Sofía Ruiz y en el día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que se encuentra en la carta del apóstol Santiago. Pero antes quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho e interactúes con nosotros a través de la caja de comentarios. También puedes dejarnos tus peticiones de oraciones y esta misma noche estaremos intercediendo por ellas. Bueno, antes de dar inicio a nuestro devocional, quiero hablarte un poco del contexto de esta carta. Santiago la dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta trata temas y problemas que habrían sido comunes para todos los destinatarios y se caracteriza por su enfoque práctico en la vida cristiana. Santiago no se conforma solo con la doctrina correcta, si esta doctrina no resulta de un carácter piadoso en el cual la fe produce fruto. Santiago tiene claro, y nosotros también deberíamos tener claridad, que no somos justificados por nuestras obras, pero las buenas obras sí son una demostración necesaria e inevitable de que la fe que profesamos es una fe genuina. Te invito entonces a leer conmigo en la primera carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Con este versículo en mente, te invito a escuchar la siguiente canción y ya regresamos con nuestro primer segmento de confesión. Bien hermanos, entonces damos inicio a nuestro primer segmento de confesión. Santiago en esta carta nos dice que la verdadera religión se compadece de los más vulnerables, descritos aquí como los huérfanos y las viudas. Además, esta verdadera fe nos guarda de la mundanalidad y de la corrupción, que lleva al hombre al desenfreno. En ocasiones nos esforzamos por parecer más piadosos de lo que en realidad somos. Pero si como creyentes no ayudamos a los más necesitados,
no practicamos la generosidad y somos indiferentes con aquellos que nos necesitan, esto puede ser una señal que nuestra religión no es verdadera y que la fe que profesamos no es genuina. Pues una verdadera fe producirá y estará acompañada de buenas obras. Con esta exhortación, yo te invito a que oremos en confesión y en arrepentimiento al Señor, examinando si estas obras no son muy comunes en nosotros, si aún hay falta de compasión, de generosidad hacia el prójimo, y si nos cuesta de pronto dar de lo que el Señor nos ha dado. Yo te invito entonces a que oremos en confesión y en arrepentimiento. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que estas obras de las cuales habla tu apóstol en la carta, quizás no han sido muy notorias o muy evidentes en nuestra vida de fe. Señor, confesamos y nos arrepentimos que en ocasiones hemos cerrado nuestros ojos y nuestras manos al clamor, a la súplica, a la necesidad, Señor, de las personas a nuestro alrededor. Te pedimos perdón y confesamos, Señor, nuestra falta de compasión en ocasiones, Señor. Estamos a veces tan inmersos en nuestras propias necesidades que nos olvidamos de dar y de ser compasivos. Señor, en esta hora confesamos que necesitamos que esta fe que profesamos, Señor, sea evidente a los demás. Que nuestra religión sea verdadera en la medida en que ayudamos, que damos, que somos generosos, que pensamos en aquellos que son más vulnerables, Señor. Señor, confesamos que necesitamos practicar más seguido y ser más intencionales en dar, en ayudar. Señor, escucha la oración y el clamor que se hace en confesión y en arrepentimiento, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Límpiame, Señor, y limpio en ti seré. Lávame, oh Dios, y más blanco que la nieve quedaré. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, oh Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, oh Dios. De tu salvación, y espíritu noble me sustente, oh Dios. Vuélveme el gozo de... Hermanos, continuamos con nuestro segmento de adoración. Y aquí quiero pedirte que reconozcamos los atributos de nuestro Dios, afirmando la cita de hoy con el Salmo 68 en el versículo 5, el cual dice que Dios en su santa morada es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Vemos cómo desde el principio el Señor ha tenido misericordia de los más vulnerables. Tan importantes son los huérfanos, las viudas y los desamparados para nuestro Dios, que Él mandó al pueblo de Israel que los protegieran y les proveyeran,
Esto lo podemos corroborar en el libro de Deuteronomio. Qué maravilloso para nosotros es tener un Dios tan bondadoso que piensa en los más necesitados e indefensos. Este Dios nos provee, nos protege, nos ayuda y es lleno de misericordia. Es un Dios santo y sin mancha, que se dio a sí mismo y que nos dejó la responsabilidad de seguir sus pisadas. Por estos atributos de su abundante gracia, yo quiero que oremos en adoración, porque el Señor ha sido inmensamente bueno. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, no nos queda más que reconocer tu abundante gracia, tu abundante favor, tu abundante misericordia. Señor, gracias porque has provisto para nuestras necesidades. Gracias porque desde el principio has pensado en los huérfanos, en las viudas, en los desamparados, en los indefensos, en los que nadie piensa, Señor, en los que no tienen cómo proveer para sí mismos, Señor. Gracias, Dios, porque eres un Dios tan bondadoso, tan lleno de gracia, tan lleno de bondad. Señor, que este mismo sentir haya en nosotros, Señor, de ser así de bondadosos como tú eres. Señor, te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque no hay un Dios tan bueno, tan fiel, tan lleno de generosidad, Señor, que se dio a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación eterna, Señor. Gracias por ser tan bueno y tan fiel. Señor, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la siguiente canción y ya regresamos con nuestro segmento de súplica.
Bien, hermanos, continuamos con nuestro segmento de súplica. Santiago nos deja claro en esta carta que si estamos en la verdadera fe, seremos personas generosas y compasivas con los que están a nuestro alrededor. Además, guardaremos nuestro testimonio llevando una vida separada de la mundanalidad. Nuestra religión será verdadera en la medida en que estas cosas tengan lugar en nuestro corazón y en nuestra conducta. Recordemos que nada sirve en Cristo Jesús salvo la fe que obra por amor, que purifica el corazón y que obedece a su palabra. Mi hermano y mi hermana, si durante este devocional el Espíritu Santo nos ha traído convicción de que estas virtudes no son muy notorias en nuestro corazón y en nuestra vida de fe, yo te invito a que supliquemos al Señor para que podamos ser instrumentos de su generosidad, usados para suplir las necesidades de los demás, no solo aquellas necesidades físicas, sino también emocionales. Es necesario que practiquemos estas cosas para poder crecer en piedad. El Señor nos ha dejado ejemplo y yo te pido que entonces, si ves que hasta ahora tu vida no ha sido una vida caracterizada por ser generoso, por dar, por pensar en aquel que lo necesita, entonces yo te invito a que supliquemos en oración. Oremos. Padre y Señor, te damos gracias por tu infinita bondad. En esta hora, Señor, reconocemos que necesitamos ser generosos. Señor, queremos mostrar que nuestra fe es genuina, que no es una religión vana, Señor, sin sentido. Y suplicamos porque en nosotros haya el querer como el hacer, de dar, de ser generosos, de practicar la hospitalidad, de pensar en aquellos que nos necesitan, que están en estado de vulneración, Señor, y queremos, Señor, nosotros ser usados, queremos ser usados como esos instrumentos que bendicen, que dan vida, Señor, que se dan a sí mismo, así como tú te entregaste por nosotros. Señor, ayúdanos a suplir las necesidades, no permitas que cerremos nuestros ojos y nuestras manos ante el clamor, ante la súplica del necesitado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que viven una vida de fe práctica, Señor. Así como Santiago lo dice en su carta, que esta es la verdadera religión, que es ayudar a los que nos necesitan. Suplicamos porque estas obras, fruto de esta fe, Señor, obre, sea notorio, sea, Señor, evidente para las personas que nos conocen de que somos tus hijos, de que hemos sido salvos, Señor, y de que queremos darnos así como tú lo hiciste. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento.
atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Para nuestro último segmento de acción de gracias, quiero invitarte a considerar algunas acciones prácticas que podemos implementar que expresen nuestra verdadera fe y obediencia al Señor. Tengamos en cuenta que se acerca la temporada de Navidad, temporada donde se intercambian regalos, se comparte en familia y se disfruta el compañerismo. Aprovechemos esta época donde recordamos el nacimiento de nuestro Salvador para llevar a cabo algunas acciones que expresen nuestra fe. Estas podrían ser regalar alimentos o mercados a una familia en necesidad, según estén tus posibilidades. Podemos visitar a los enfermos o algún adulto mayor. También podríamos acompañar a una persona que se sienta sola o que su familia no viva en la ciudad. Pero otra acción podría ser que te involucraras en el ministerio social de tu iglesia local. Todas estas acciones nos llevan a reconocer que el Señor ha sido quien nos ha provisto, que verdaderamente queremos imitarle y que estamos en la fe verdadera, esa fe que da, esa fe que es generosa. Entonces, en acción de gracias, oremos para que estas acciones abunden en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido inmensamente bueno. Tú te diste a sí mismo y, Señor, nosotros queremos seguir tus pisadas. Señor, se acerca una temporada donde se intercambian regalos, donde las familias comparten. Señor, pero recordamos que hay muchos que no tienen forma de compartir porque no tienen recursos y muchas veces sus familias no se encuentran aquí, se sienten solos. Señor, ayúdanos a recordar y ayúdanos a implementar estas acciones en esta temporada. Y no solo en esta temporada, Señor, sino que sea constante, que sea algo que brote del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que tú te diste a sí mismo, Señor. Ayúdanos a implementar estas acciones que abunden en nuestra vida, Señor, que podamos ser generosos y compasivos. Señor, te damos gracias por la forma en que nos has hablado en este devocional y, Señor, pedimos que podamos llevar a cabo, Señor, estas acciones que glorifican tu nombre y que demuestran que verdaderamente estamos en la fe salvadora. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, damos por terminado nuestro devocional del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, que haya ese sentir de querer obedecerle, y no solo el sentir, sino que llevemos a cabo esta obra que el Señor nos ha pedido. Y recordarte nuevamente suscribirte y dejarnos tus peticiones de oraciones. Quiero dejarte entonces a continuación con una canción y deseo que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Te mando un abrazo virtual.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.